L'Astúries d'ayer i l'Astúries d'enguany són les dos Astúries col mesmo raigaño, y la de antes y la del presente, y la mesma Astúries, l'Astúries perenne. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para presentaros la movilización que va a tener lugar el sábado 14 de julio en Gijón. Va a llamarse la Marcha Negra y bueno, viene dada debido a que ya que se va a celebrar este año la Semana Negra en Naval Gijón, pues entendemos que era una buena oportunidad debido al carácter simbólico que tiene este astillero dentro de la lucha y de lo que se convirtió en el número de parados para Asturias, pues de hacer una movilización en torno a esto. La marcha saldrá del Centro Especial de Empleo APTA, donde tuvo lugar más de 150 despidos hace 2 meses de gente discapacitada. Saldrá a las 5 de la tarde y va a tener un recorrido que irá desde APTA, El Piles, hasta este astillero, pasando por la playa de San Lorenzo, Ayuntamiento y el Fomento. Durante ese recorrido vamos a pasar por diferentes sitios simbólicos de lo que representa el capitalismo, de lo que representa la especulación. Pasaremos por bancos, donde haremos paradas, pasaremos por Femetal, pasaremos por inmobiliarias, donde también les haremos alguna visita, pasaremos por algún medio de comunicación, o de manipulación en este caso, pasaremos por un centro de represión como es el Juzgado de lo Penal, y acabaremos en un lugar tan simbólico como este que tenemos aquí atrás, que es el astillero de Naval Gijón, que ahora aparece aquí, bueno, la feria de no se sabe qué, donde trabajaron miles de trabajadores detrás de estos muros, donde gente salió herida por luchar por un puesto de trabajo, donde gente perdió ojos, pero donde se ganó mucha dignidad. Ahora nos encontramos con puestos de bocadillos de calamares. Esto es el presente, por desgracia, y el futuro que creemos que nos va a esperar. Entonces, sin más, os paso con la compañera de la CGT y ya os explicará un poco más. Bueno, desde todas las organizaciones que convocamos este acto, creemos que el futuro es bastante negro, tanto para nosotros como para nuestros hijos, incluso llegará hasta nuestros nietos. Ya con respecto a las últimas noticias que tenemos, nos suben los impuestos siempre a los mismos, nos bajan las prestaciones por desempleo siempre a los mismos, nos quitan las pagas extras siempre a los mismos, y ellos mientras siguen con sus vidas palaciegas sin inmutarse, siguen inflando a los bancos y siguen permitiendo la deslocalización de las empresas españolas y la evasión de capitales. Estamos hartos y por este motivo seguimos con nuestras movilizaciones y pedimos a todos y a todas que participéis en las mismas, a los trabajadores y trabajadoras, a los desempleados, a los jóvenes, a los estudiantes, a las amas de casa y a los jubilados. Hay que salir a la calle para decir a este gobierno y a los que están por llegar que no somos analfabetos ni tontos y que no vamos a permitir que nos sigan ninguneando ni que nos meen encima y luego digan que está lloviendo. Todos a la Marcha Negra. Como ha dicho el compañero, es este sábado, día 14, saldremos del centro APTA a las 5 de la tarde y esperamos veros allí a todos. Por eso esta Astúries que tanto nos peta, hay que afalagarla, no hay que escaecela. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Va contra corriente.